ya sean heredados del anterior gobierno PLDista o propios de la actual gestión, en el primer año del mandato PRMista encabezado por Luis Abinader, hay casos que han hecho ruido y ya están en los registros históricos del país. Diario Libre en su portal web reseña 16 de estos casos de los más destacados. Comencemos con los propios del gobierno actual. Número 1. Venta ilegal de armas. A los 3 meses de su nombramiento fue destituido Víctor Miguel Polanco Severino de su puesto de viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía, tras detectarse irregularidades en la emisión de permisos para aporte y tenencias de armas. Otros 52 empleados también fueron desvinculados de esa dirección. Número 2. Negocio con puestos de salud. La supuesta venta de nombramientos en el Ministerio de Salud Pública generó la cancelación de su director de Recursos Humanos un mes después de asumir su función, y la práctica también se ha registrado en pasados gobiernos. Número 3. La breve ministra de la Juventud. Poco más de 4 meses duró Kingsberly Taveras dirigiendo el Ministerio de la Juventud. En diciembre del 2020 presentó su renuncia tras la oleada de cuestionamientos que generó una entrevista que le hizo la periodista Nuria Piera, en la que se analizaba su patrimonio de 106 millones con 33 años de edad y los contratos públicos que había conseguido para recoger la basura en varias demarcaciones. Antes de su renuncia, el Ministerio Público había abierto una investigación para determinar la procedencia de su patrimonio, para lo que se interrogó a su ex esposo Juan Carlos Ventura y familiares. Número 4. 100 millones para artistas. En una Navidad con crisis económica y en confinamiento, los ánimos se exacerbaron cuando Francisco Peñaguaba, mejor conocido como Tony Peñaguaba, coordinador del Gabinete de Política Social, entregó aproximadamente 100 millones de pesos en cheques a 67 artistas como apoyo económico del gobierno a la industria musical detenida por la pandemia. A cambio actuarían en conciertos virtuales y a futuro. Pero el revuelo causado por la iniciativa llevó a rescindir los contratos, pero no a devolver el dinero, y a que la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendara sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la contratación de, según sus cifras, 54 artistas por más de 55.6 millones de pesos, al determinar que se hizo sin cumplirse al debido proceso. Guava aseguró en julio pasado que algunos empleados que no identificó fueron movidos de posiciones y otros separados por un tiempo de la posición sin disfrute de sueldo. Número 5. Escándalo por el logo marca país. En un acto con una alta producción escenográfica, el gobierno presentó en octubre del año 2020 el logo que identificaría a la República Dominicana como marca país, diseñado por la firma Becker, íntegra y cráneo publicidad por 32.9 millones de pesos, pero el arte fue opacado rápidamente por la denuncia de que era un plagio de otro logotipo diseñado por el creador ruso Ivan Brobok. Para redimirse, el gobierno convocó a un concurso público en el que se eligió otro logo diseñado por la joven Isabela Fernández, quien recibió un incentivo de 3 millones de pesos en equipos electrónicos y una beca para el Miami Ad School, mientras que las autoridades de Pro Dominicana retiraron el logo anterior y anunciaron el sometimiento de una demanda. Número 6. Orquídeas para educación. Cuando el gobierno planteaba nuevos impuestos para aumentar las recaudaciones, se dio a conocer que en octubre del año 2020, que el Ministerio de Educación licitó la compra de arreglos de orquídeas naturales por 692.828 pesos para ambientar sus oficinas. Esto fue criticado por la opinión pública y en consecuencia el ministro Roberto Furcal canceló el proceso y responsabilizó a la administración pasada PLDista, a pesar de que los trámites fueron firmados y autorizados en su gestión. Número 7. Sometidos por alegada agresión sexual. El presidente Abinader suspendió a Leonardo Faña,
como titular del Instituto Agrario Dominicano IAD, luego de que fuera llevado a la justicia tras una empleada acusarlo de agresión sexual y un tribunal le dictó 2 meses de prisión preventiva, que luego se varió por presentación periódica y el pago de una fianza de 500,000 pesos. Otro tribunal le impuso prisión domiciliaria como coerción al exdirector regional de aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, acusado de violación sexual a una mujer y acoso a una empleada. Número 8. Operación 13. 10 personas terminaron con medidas de coerción que van desde fianza hasta prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público los acusara de organizar y ejecutar el pasado 1 de mayo un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional, con el que se calcula estafaron con más de 500 millones de pesos a bancas de lotería. Y es que en un video en el que se deja en evidencia la manipulación de un bolo con la numeración 13, dejó al descubierto la complicidad para amañar el sorteo. Entre las personas sometidas estuvo el propio administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, a quien le fue impuesto 1 año de prisión preventiva y fue destituido del cargo. Ahora pasemos a los casos que fueron heredados del gobierno anterior. Continuamos con la lista. Número 9. Operación Antipulpo. El 8 de diciembre del año 2020, el juez José Alejandro Vargas dictó medidas de coerción, entre estas prisión preventiva, contra un grupo encabezado por Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, acusado de formar una red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpeta, supuestamente controladas por él mismo, aprovechando su parentesco con el exgobernante para establecer negocios millonarios con el Estado. Por este caso, además están siendo procesados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER, Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE, y Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de la OISOE. También Carmen Medina, hermana del expresidente, y Wilfredo Hidalgo Núñez, es ministro de Salud Pública, entre otros. Número 10. Operación Coral. El 10 de mayo pasado, la jueza Kenia Romero les impuso 18 meses de prisión preventiva a implicados en una red militar policial acusada de usar fondos del erario para su beneficio. Estos son Adán Cáceres, ex jefe de escolta del expresidente Danilo Medina, el teniente coronel de la policía Rafael Núñez, la pastora evangélica Rosy Guzmán, el cabo policial e hijo de la pastora Tanner Flete Guzmán y el sargento Alejandro Montero Cruz, mientras que al teniente coronel Raúl Girón Jiménez, quien colaboró como delator, le dictaron prisión domiciliaria por 18 meses. Número 11. Operación Medusa. En julio pasado, la atención pública se centró en el exprocurador Jan Alain Rodríguez, quien fue sometido a la justicia junto con un grupo acusado de desfalcar al Estado por más de 6,000 millones de pesos, y el día 13 la jueza Kenia Romero le dictó 18 meses de prisión preventiva, y también a Jonathan Rodríguez, exdirector administrativo de la Procuraduría, junto a Javier Forteza y Alfredo Solano. A Rafael Mercedes, Jenny Marte y Altagracia Guillén le dictó prisión domiciliaria e impedimento de salida del país, mientras que Miguel Moya, es asesor de la Procuraduría, quedó en libertad bajo fianza. Número 12. Hormigón asfáltico. El 10 de septiembre del año 2020, la asesora en ética y transparencia del Ejecutivo, Milagros Ortiz, y el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, entregaron a la Procuraduría los expedientes sobre la cuestionada contratación de 11.500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas en la anterior gestión PLDista. El caso resonó durante la pasada campaña electoral. Número 13. Operación Caracol.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA investiga a los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas por presuntamente maquillar auditorías en favor de funcionarios del pasado gobierno e imputarles delitos como obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y falsificación de documentos públicos. Además del expresidente del órgano Hugo Álvarez Pérez, también se investigan a Pedro Ortiz, Carlos Tejada, Margarita Melenciano y Félix Álvarez. Número 14. El INAIPI. El Ministerio Público tiene una investigación abierta respecto a la denuncia de que fue sobrevalorado el proceso de compra de 40,000 kits de alimentos del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia INAIPI, y ya se interrogó a su pasada directora Berlinesa Franco y a otros funcionarios, entre estos la exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán. Número 15. Odebrecht y 2.0. El conocimiento del juicio de fondo a los 6 acusados del caso Odebrecht comenzó en septiembre del año 2020 en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional y está en agenda que las juezas que lo componen emitan su fallo antes de que finalice este año. La Procuraduría General también ha anunciado una investigación abierta denominada Odebrecht 2.0, en la que se incluiría a la central termoeléctrica Punta Catalina y otros aspectos de tipos penales, así como individuos faltantes que recibieron sobornos de la multinacional brasileña hoy llamada Novonor. Número 16. Otros investigados. La PEPCA también ha interrogado a Donald Guerrero, exministro de Hacienda, Simón Lizardo, es administrador del Banco de Reservas, y a otros cercanos colaboradores del expresidente Medina, además a los hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla, por presuntos actos de corrupción en el sector eléctrico. Asimismo, se investiga la denuncia de que la pasada gestión del Plan Social de la Presidencia no dejó información sobre inventario, deudas, pagos y compras en esa entidad, debido a que se llevaron todos los discos duros de las computadoras.